La desolación de la abominación en el templo de Dios. Homosexuales profanan la Basílica de San Pedro. Bajo el auspicio del progresismo liberal, la revolución homosexual se abre paso infiltrando la iglesia. Y como una manera de dos pesos y dos medidas, este mes de septiembre el cardenal Burke celebrará la misa en rito tradicional San Pío V en latín en la Basílica de San Pedro, unas para el bien, otras para el mal. El segundo punto que veremos en esta emisión de 7 días en revista del 8 de septiembre del 2025 es sobre Petro. Petro está buscando el conflicto con Estados Unidos en defensa de Maduro. ¿Será que pretenderá una conmoción interior y así perpetuarse de manera muy irregular en el poder? Tercer punto, la tasa de natalidad va a la baja brutalmente en el año 2025 conforme a los informes de la ONU. ¿Será el fin de la civilización occidental? Es la maldición de la ciencia y el odio del demonio a la humanidad. Emergerá África como el continente futuro de la población que tendrá a fin de siglo 3.300 millones de personas, mientras Occidente desaparecerá con toda su cultura. Terminaremos esta emisión recordando la quinta carta de Nuestra Señora de Lourdes a Santa Bernadette, en la que habla de la maldición de la ciencia y el fin de la civilización de la ciencia para dar lugar después a un gran triunfo del bien de la Santa Iglesia, en la que florecerá como una era de oro la fe nuevamente. Bienvenidos a esta nueva emisión de 7 días en revista. Quédese, suscríbase, si no lo ha hecho, denle un me gusta y comparta con sus amigos. Si es posible, usted dar una donación para seguir esta batalla emprendida en Signum Crucis por la civilización occidental, puesto que, pese a todo, tendremos la victoria porque Dios vencerá. Un saludo cordial, bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con lo mejor del noticiero de esta semana, 8 de septiembre del 2025, a la luz del pensamiento católico, como nos enseñó y nos formó el profesor Plinio Correa de Oliveira en esta vasta familia de almas de tradición, familia y propiedad en el mundo, de la cual el Centro Cultural Cruzada se honra de pertenecer. Primer punto me parece muy importante, ya lo hablamos en la otra video anterior, pero quiero dar ciertos aspectos nuevos. La desolación de la abominación en el templo de Dios. Homosexuales profanan la Basílica de San Pedro. Y todo esto bajo el auspicio de una verdadera revolución progresista liberal que está infiltrada dentro de la Iglesia, que quiere imponer la revolución homosexual y que está infiltrada dentro de la Iglesia. En ese caso, ellos terminaron prevaleciendo y llevando a cabo una peregrinación en el marco del Jubileo 2025 que fue instalado por el Papa Francisco, que ya falleció, y en la que estaba programado lo que realmente realizaron una procesión, una peregrinación en la que se unieron más de 40 asociaciones, grupos LGTBIQ, que peregrinaron hasta la Tierra Santa, hasta la Puerta Santa, para ganar la indulgencia plenaria. Pero acá hay una incongruencia, porque para ganar la indulgencia plenaria se necesita estar en estado de gracia, se necesita romper con el apego al pecado, de manera tal a tener un propósito de la enmienda serio, sin hipocresías, sin engañarse, de manera tal a que ahí sí se hace efectivo la indulgencia plenaria concedida por el Papa. De otra manera no. Ahora, si ellos peregrinan para ganar la indulgencia plenaria estando en estado de pecado,
proclamando el pecado y queriendo legitimar el pecado como que ya fuera legítimo. Es más, las corrientes progresistas liberales llegan al escándalo de decir que ya el LGTBIQ, la revolución homosexual, es una nueva especie de espiritualidad y de vida espiritual y de perfección cristiana en el amor, etcétera, etcétera. Es decir, ellos no tienen arrepentimiento. Ellos quieren es que se les considere que no sea pecado lo que las Sagradas Escrituras y el propio Dios nuestro Señor consideró una abominación y un pecado que clama a Dios por venganza. Y ellos quieren seguir con esta revolución que termina cambiando el género, cambiando la idea de hombre y mujer y el fin del sexo y de la procreación, como Dios dice en el Génesis 1, 2, 7. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Eso no se puede cambiar. Para ir al cielo se necesita estar conforme a la ley natural y por lo tanto a la ley de Dios, porque la ley natural fue creada por Dios. Entonces, en ese sentido vemos que la revolución de Francisco dentro de la iglesia se está queriendo como que consolidar a posteriori después de su muerte. Por ejemplo, se ve casos así como mujeres en el altar que están ya reemplazando a los sacerdotes en muchas parroquias con el pretexto de que ya no existen sacerdotes y que es necesario reemplazar el vacío. Entonces realizan en España, si no me equivoco, para liturgias en la que ya llevan las hostias consagradas, pero hacen la homilía, se visten como sacerdotes, sacerdotisas y van preparando el igualitarismo en la iglesia para poco a poco ellos también consolidar eso, pero no es posible, porque cuando ellos consoliden eso, simple y sencillamente lo consolidarán, pero dejan de ser iglesia católica. Cuando ellos consoliden la revolución homosexual, todo bien, pero ya no es iglesia católica. Eso ya es otra iglesia, no es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, cuyo nacimiento y su fundador es nuestro Señor Jesucristo y que depende de la doctrina del depósito de la fe, que son las enseñanzas de nuestro divino Redentor. El resto son cuentos chinos. Bueno, vamos a ver el segundo punto de esta emisión. Petro busca un conflicto con Estados Unidos, se enfrenta a Estados Unidos como si nuestras Fuerzas Armadas, a las que el Centro Cultural Cruzada es tan amigo, pero simple y sencillamente no tienen proporción para poderse enfrentar a los Estados Unidos. Petro dice que va a mandar 25,000 hombres al Catatumbo para proteger y solidarizarse con Maduro. Primero, no sé si podrá, 25,000 es un contingente muy grande y nuestra logística no llega a eso. Para preparar una logística de guerra, nosotros necesitaríamos primero armarnos, segundo, formar a nuestros soldados en el espíritu de la guerra, en la logística y en la estrategia de una guerra. Tercero, enfrentarse con el ejército más poderoso del mundo. Es un absurdo, pero en todo caso, ¿no será que es un pretexto que Petro tiene para consolidarse en el poder a través de una conmoción interior? Porque si realmente Trump responde con algún tipo de amenaza, pues simple y sencillamente él la está buscando para él poder justificar que estamos en estado de guerra y de esa manera llevar a la conmoción interior, un decreto de conmoción interior con lo que él se perpetúa en el poder. Pero es que Petro quiere perpetuarse en el poder de cualquier manera. Por eso es importante aquí resaltar también toda la elección que hubo para el nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que tiene 9 magistrados, y con un magistrado pro Petro que hubiera sido colocado, pues simple y sencillamente él tendría mayoría de 5-4. Serían 8 años de poder en la Corte Constitucional de la extrema izquierda criptoterrorista,
con lo cual sería una destrucción de todo el orden institucional y constitucional. Gracias a Dios, la independencia del Senado se dio ese lujo de poder elegir al doctor Carlos Camargo. Con eso crea una independencia también de la Corte Constitucional que esperamos siga legislando, siga sentenciando y interpretando la Constitución, la Carta Magna, pero en derecho, de manera tal a que sea un orden institucional y jurídico que esté a salvo. Eso fue una jugada de Petro que quería posterior a su gobierno poder quedar controlando todo después del 7 de agosto del 2026. De esa nos salvamos, gracias a Dios, y felicitamos al Congreso que sorprendentemente se está portando muy bien, porque hasta ahora no ha sido tan elogiable, porque ha sido el culpable de la consolidación de la extrema izquierda y de todo el desastre que ha habido en el país. Disculpen ustedes la franqueza, el Centro Cultural Cruzada debe decir las cosas como son. ¿Por qué el Congreso no ha sentenciado, no ha debatido, no ha votado el artículo 109 para el juicio político a Petro, dado que hay cantidad de pruebas que muestran que hubo un delito en el manejo de dineros para las elecciones del 2022? Pero en todo caso, bueno, ahora hay que felicitarlos en esa medida. Tercer punto, muy importante. Ya hablamos la vez pasada, la tasa de la natalidad en la baja y se coloca en un porcentaje de 1.8% a nivel mundial. Ojo, Colombia está en 1.6 por debajo de la tasa mundial, que solo es aumentada por los pueblos del África, que sí mantienen una tasa y un crecimiento bueno. Ahora, esa tasa que va acabando con la población mundial, ¿no será el fin de la humanidad? O vamos a hablar, claro, a términos a tiempo mediano, el fin de la civilización occidental, la muerte de todo el mundo occidental, lo que sería Europa, América del Norte, América del Sur, y un poco algunos países civilizados como Japón, Corea del Norte, etcétera, etcétera, de manera tal a que, muriendo la civilización occidental y cristiana, viene un nuevo paradigma, África. África, según los porcentajes, aquí voy a colocar algunos cuadros, muestra que va a tener un crecimiento poblacional muy grande, que más o menos en el 2,3%, de manera tal a que para el fin de este siglo, es decir, para el 2100, ellos tendrán 3.300 millones de habitantes, es decir, una nueva cultura y civilización. Curioso es que el demonio se pisa la cola porque África se está evangelizando, se está volviendo católica. Nigeria, que son países como de 250 millones de habitantes y con un amplio crecimiento, son católicos y también generan mártires, porque otra cultura que está creciendo mucho es la cultura islámica, que ellos sí tienen más o menos una proporción de 8 hijos por mujer. Es decir, es una cosa espantosa ver cómo va a haber un nuevo cambio de cultura para este fin de siglo. Y todo eso se crea, digamos, en base a proyecciones muy complicadas, porque la ciencia y la medicina está haciendo con que la proyección de vida crezca cada vez más. Ahora estamos en 73.3 años por persona, es el promedio, y va a aumentar a 77.4 en el 2054. Es decir, eso crea una dificultad muy grande, porque no hay niños, ¿cierto? Y los hombres estamos cada vez más con una proyección de vida mayor, de manera tal a que va a llegar un momento en que en el 2080
Las personas de más de 65 van a superar los niños que nacen o la edad de 18 años en adelante de la juventud. Y por lo tanto, la juventud va a tener que tener una población económicamente activa que sustentará un montón de viejos. Alguien diría, pero la tecnología superará eso. La tecnología. Aquí entra una cuestión que es digamos, un engaño del demonio, la maldición de la ciencia. Porque la ciencia puede estar dándonos más perspectivas de vida, pero la ciencia está empeñada sobre todo en mostrar métodos de control de natalidad, manera de pecar sin usted enfermarse, y todo es en función del pecado y de un mito de la inmortalidad. Esa ciencia va a terminar un momento en que si la población disminuye, va a quedar sin quien la continúe hacia adelante. Cierto, ahí vienen perspectivas, ¿qué será de la inteligencia artificial? Pero una cosa es lo siguiente, la humanidad no va a poder controlar un crecimiento de una tecnología que crece mucho más que el desarrollo moral y civilizador de la humanidad. Por lo tanto, estamos creando un monstruo que lo que quiere el demonio es el fin de la humanidad, porque el demonio es misantrópico, él odia al hombre por ser hecho a imagen y semejanza de Dios, porque Dios nuestro Señor nos dio el honor de encarnarse como Dios y hombre verdadero en una unión hipostática. Lo que quiere es que el ser humano acabe, ¿cierto? Que el propio orden biológico de la creación acabe, es cierto, y de esa manera sería el gran victoria del demonio. Más allá del comunismo, sin necesidad de guerras, terminará destruyendo la obra de Dios. Pero todo eso será en un momento en que tal vez cese el sacrificio, la Santa Misa, y eso viene concomitante a la crisis de la Iglesia y a un aumento cada vez mayor de muchos sacerdotes que ya no creen en la transustanciación, y la Santa Misa está desviándose para un concepto de una simple cena y no para un sacrificio. Y en ese sentido, usted ve que es lo que nos trajo la ciencia. La ciencia que está destruyendo la humanidad nos ha traído manipulación atómica, guerras atómicas, revolución genética con el aborto, la fecundación in vitro, la manipulación del ADN, el transhumanismo, quimeras con animales, porque es lo que se está queriendo hacer, control de la natalidad, transexualismo, transhumanismo, crecimiento poblacional cada vez más bajo, degeneración del género humano, porque ahora con los cambios de sexo y con todo eso y con las posibles quimeras que de pronto den resultado, al final termina siendo que la tecnología está destruyendo la propia humanidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, es fruto de la tecnología. Ella va a llegar un momento en que va a destruir la capacidad intelectual del hombre como rey del universo, pero también nos trae un conocimiento de la meteorología, tal vez viajes interespaciales. Nosotros conocemos cada vez más de astronomía, de astrología también, es decir, nosotros estamos buscando encontrar umbrales en las que hay una comunicación cada vez mayor. Acá se dice ancestralidades, pero en el fondo es una civilización que va otra vez al archibarbarismo de la brujería, etcétera, etcétera. Y a ese respecto de toda esta ciencia que está acabando con la humanidad y la está destruyendo con la propia ciencia, vale la pena terminar con la quinta carta de Nuestra Señora de Lourdes, escrita por Santa Bernadette, conforme a lo que Lourdes le enseñó, y habla de una guerra entre el mundo islámico y la civilización occidental y cristiana. Usted ve que se viene dando paso con el asunto del control de la natalidad, porque Occidente cristiano baja, el Islam sube,
¿cierto? De manera tal a que va a haber un gran enfrentamiento en la que Islam quiere destruir a la cultura occidental y cristiana. Pero llegará un momento, dice Santa Bernadette, que Persia será destruido con una gran explosión. Eso suena a bombas atómicas, ¿cierto? Y dice que después de eso el Islam se convertirá. Usted ve que esa apostasía del occidente cristiano terminará que Dios transformará a la población, que serán nuevos paradigmas de cultura, pero se volverán a Dios, a la Santa Madre Iglesia, con un África que está creciendo y también creciendo en la fe católica también, pero aquí específicamente Santa Bernadette habla del Islam, que se convertirá para dar paso al fin de la era de la ciencia. Es decir, toda esa maldición de la ciencia que nos lleva al control de la natalidad, el aborto, fecundación in vitro, degeneración del género humano y sobre todo transhumanismo, es decir, las quimeras, todo eso desaparecerá y vendrá la era más bella, la era de oro de la humanidad, en la que la Santa Iglesia volverá a triunfar, y eso vendrá antes del fin de los tiempos y del fin del mundo. Reguemos para eso, recemos el rosario, mantengamos la fe y luchemos por la causa que tendrá la victoria, que será la causa de la Iglesia y de la civilización cristiana. Luchemos por la Colombia católica, porque Petro no prevalecerá, ni Maduro prevalecerá, de manera tal a que de esa manera seamos nosotros, tengamos la esperanza de nuestras generaciones y las futuras puedan ver la luz y el amanecer de una nueva civilización, pro-civilización occidental y cristiana, nuevas culturas que amen a Dios. Muchas gracias por la audición en esta emisión de 7 días en revista, esperando que usted se suscriba, que acompañe, que nos ayude, que sea un eco de toda esta epopeya en defensa de la civilización cristiana, y usted también ayúdenos con una donación, si es posible. Es solamente clicar aquí abajo o usted anotar, dele un stop aquí en donde está el número de la cuenta o está el QR, donde usted puede perfectamente hacer una transferencia de alguna donación que será para usted unirse a la causa de como católico, como laico, como verdadero apóstol, la causa de la civilización cristiana, que ella tendrá que triunfar. Muchas gracias.